Comenzamos Masejet Gitin, Daf Bet Amud Aleph 2a, primera línea. Perek Rishon, primer capítulo. Este Masejet, como lo menciona su propio nombre, nos habla de temas relacionados con un divorcio. Principalmente nos habla de eso. Y esta Mishnah nos menciona que en diferentes circunstancias, vamos a ver en la Mishnah en qué circunstancias, nuestros Jajamim decretaron que cuando un esposo se divorcia de su esposa y le envía un acta de divorcio a su esposa, o sea, un get, a través de un agente, a través de un shaliach, de un mensajero, el mensajero, cuando se lo va a entregar a la mujer, previamente tiene que decir enfrente del bedín, befanai nechtav u befanai nechtam, lo cual significa en mi presencia fue escrito, en el origen, con el esposo, y en mi presencia fue firmado. Como mencioné, no siempre tiene que decirse esto, no siempre la gente tiene que atestiguar esto, a veces, en diferentes circunstancias. Y vamos a ver qué circunstancias son esas en la Mishnah. Y la razón por qué decretaron que tiene que decir en esas circunstancias, Befanai Nechtav, este testimonio, Befanai Nechtav, que mi presencia fue escrito y mi presencia fue firmado, vamos a verlo en la Gemara. Vamos a ver la Mishnah primero. Dice la Mishnah: Hamevi get mi medinat hayam, tzarich sheyomar Befanai Nechtav u Befanai Nechtam. Rabban Gamliel Omer, Afa mevi min arek como min aheger. Rabbi Eliezer Omer, afilu mikfar ludim lelud. Vamos a explicar estas tres primeras opiniones. La Mishnah trae tres opiniones. Cuando el esposo envía el acta de divorcio hacia su esposa, el get, vamos a llamarle get, sí, conocido como get, no se lo da directamente, sino lo envía de un lugar a otro lugar, por medio de un agente, por medio de un mensajero. Dice la primera opinión, si el esposo se encuentra en la diáspora, en el extranjero de Israel, pero no cerca de Israel, extranjero lejos, ¿sí? ¿Sí? Y la esposa se encuentra en donde? En Israel. Cuando llega la gente a Israel con el get que recibió en el extranjero lejano, tiene que decir Befanai Nechtav o Befanai Nechtam. Primera opinión. Fíjense bien, extranjero lejano. Ya van a entender por qué dije eso. Esa es la primera opinión. Rabban Gamliel viene y dice, no, también si lo trae de los lugares, las ciudades, los pueblos cercanos a Israel, aunque estén en el extranjero, pero si están cercanos, también en ese caso tiene que decir Befanai Nechtav, Befanai Nechtam. Tiene que atestiguar que en mi presencia fue escrito y mi presencia fue firmado. Rabbi Eliezer aumenta, ¿sí? ¿Cuáles son los lugares cercanos antes de Rabbi Eliezer? Lo que mencionó Rabban Gamliel, inclusive lugares cercanos como Rekem y Heger, que es lo que es conocido en la Torah como Kadesh y Bared. Pero de todas maneras, esas ciudades, esos pueblos, son pueblos cercanos a Israel, pero en el extranjero. También de ahí hay que decir Befanai Nechtav, Befanai Nechtam. A diferencia de la primera opinión, repito, que únicamente cuando está en el extranjero, más lejano. Pero si está cercano, no hay que decir. Tenemos entonces por ahorita dos opiniones. Tercera opinión es de Rabbi Eliezer, que viene y dice, inclusive si lo traes de Kfar Ludim a Lud. Lud es una ciudad que se encuentra en Israel y Kfar Ludim es una ciudad que se encuentra cerca, pegada, gemela a Lud, pero afuera, en el extranjero de Israel. Pero no está nada más cerca, está también rodeada por las fronteras de la tierra de Israel. ¿Están escuchando o no? Esto se llama Muvlaot. Entonces él hace un paso más adelante. No nada más cercano, sino inclusive si está rodeada por la frontera, de Israel y está en el extranjero, en casi todo, obviamente, si está rodeado en casi todo, aún así hay que decir Befanai Nechtav, Befanai Nechtam. Tres opiniones. Primera opinión dice Befanai Nechtav, Befanai Nechtam únicamente extranjero lejano. Segunda opinión no, Befanai Nechtav, Befanai Nechtam también cuando es ciudad cercana. Tercera opinión, no nada más cercana, inclusive si está rodeada esa ciudad en el extranjero de bordes de las fronteras de Israel, aún así que se Befanai Nechtav, Befanai Nechtam. ¿Están claras las tres opiniones? Muy bien. Estas son las tres circunstancias, ¿sí? Bajajamim Omerim, cuarta opinión aparentemente. Enot tzarich sheomar Befanai Nechtav, Befanai Nechtam, el hamevi medidat hayam. Veamulich. Jajamim vienen y dicen, no señor, únicamente tiene que ser Befanai Nechtav, Befanai Nechtam, únicamente si lo trae el extranjero lejano, que aparentemente es igual que la primera opinión. Y aumenta también que eso también aplica si una persona trae un get, no del extranjero lejano a Israel, sino también de Israel hacia el extranjero lejano. Que aparentemente esta opinión es igual que la primera. Le van a preguntar en qué discuten todas estas opiniones, en qué se basan y cuál es la diferencia entre la primera y la cuarta. Aparentemente es lo mismo. Vamos a ver en la Gemara más adelante.
Sigue diciendo la Mishnah, והמביא ממדינה למדינה ממדינת הים, צריך שיום בפני נכתב בפני נכתב. רבי שמעון גמליאל אומר, אפילו מהגמוניה להגמוניה. ¿Qué pasa si el esposo envía el get a través de un agente, pero su esposa no se encuentra en Israel? Ambos se encuentran en el extranjero. Ambos se encuentran en el extranjero en diferentes provincias. ¿Sí? En diferentes provincias. En este caso, vamos a decir, el esposo se encuentra en una provincia y la esposa se encuentra en otra provincia y se lo envía. También hay que decir Befanai Nechtav. También en ese caso hay que decir Befanai Nechtav y Befanai Nechtam. ¿Qué significa eso otra vez? En mi presencia fue escrito y en mi presencia fue firmado. Rabbi Shimon Gamliel viene y ya dice, inclusive de una jurisdicción a otra jurisdicción. ¿Qué es eso? En la misma ciudad viven los dos, el esposo y la esposa, y se lo envía en la misma ciudad, en la misma provincia, viven los dos, pero hay diferentes gobernadores en esa ciudad. ¿Sí? Inclusive si lo traes de una parte a la otra parte, el esposo se encuentra en una parte y la esposa en otra parte y lo envía con un agente, con un mensajero, también en ese caso hay que decir que Befanai Nechtav o Befanai Nechtam. En mi presencia fue escrito, en mi presencia fue firmado. Obviamente, repito otra vez, todo esto es dicho únicamente cuando el esposo no le entrega el get en la mano a su mujer. Únicamente cuando es a través de un agente, un mensajero, un shaliach, correcto. Sigue diciendo la Mishnah Rabbi Yehuda Omer. Necesitamos saber cuáles son las fronteras de Israel respecto a Gitín, para saber qué es lo denominado como Israel, para saber cuando no está fuera de Israel, si se dice, no se dice Befanai Nechtav. Entonces la Mishnah viene y procede a decirte esto. Rabbi Yehuda Omer, Merekem la Mizrach, Verekem ka Mizrach. Meashkelom la Daron, Veashkelom ka Daron. Meako la Tzafon, Veako ke Tzafon. Rabbi Yehuda viene y te dice las fronteras de los puntos cardinales, de los diferentes puntos cardinales en Israel. Entonces, obviamente no te menciona el oeste, porque el oeste, ¿qué es? El Yam, el mar, ni te lo menciona. Pero sí, desde la ciudad de Rekem, ¿sí? Desde el pueblo de Rekem hacia el este, es fuera de Israel. Y Rekem es como fuera de Israel. O sea, Rekem está como extranjero ya. Luego, de Ashkelón para el sur, y Ashkelón es como el sur, es como afuera de Israel. Y luego de Aco hacia el norte, y Aco es como parte del norte, parte del extranjero. Y Rabbi Meir Omer, Aco que Eretz Israel legitim. En eso discute Rabbi Meir en ese punto de Aco y dice, no, Aco para el norte, pero Aco sí es como Eretz Israel respecto a temas de Gitín. Y no es necesario que diga que, por ende no es necesario que diga Befanai Nechtav, porque si está en Aco y es dentro de Israel no hay problema. ¿Sí? Sigue diciendo la Mishnah, me vi get be'eretz Israel, no tzarich sheyomar Befanai Nechtav, Befanai Nechtam. Una persona que trae un get, un mensajero que trae un get de Israel a Israel, diferentes ciudades, ¿sí? Diferentes lugares, en Israel mismo, en la misma tierra de Israel, ¿sí? De un lugar a otro lugar, no es necesario decir Befanai Nechtav. ¿Por qué? Porque Jamim no decretaron en esta circunstancia que te tiene que decir Befanai Nechtav. ¿Por qué? Vamos a ver más adelante en la Gemara. Ve'im yesh alav orerim itkayem bechotamav. Eso sí, si ahorita viene el esposo, después que le entregas el get, en este caso en Eretz Israel, la mujer que no se dice Befanai Nechtam, y viene y dice, no, ese get, ese acta de divorcio es falso. O sea, viene y hace problemas. En ese caso, como no se hizo Befanai Nechtam, porque no se necesita decir, él tiene que venir y le kayeme tajatimot, certificar las firmas. ¿Cómo se certifican las firmas para demostrar que no es falso? Dos maneras, vamos. O que vengan los mismos testigos y digan, yo firmé este get, esta es mi firma. O que vengan otros dos testigos y digan, nos consta que estas dos firmas son firmas de estas dos personas. ¿Sí? Pero esto es únicamente en Eretz Israel. Pero fuera, cuando se trae de fuera de Israel, de que en este caso sí el mensajero, sí el agente dice que en mi presencia fue escrito, en mi presencia fue firmado, eso ya está certificando el get, y por lo tanto en ese caso, si viene el esposo y dice que es falso, no se le crea al esposo. ¿Ok? Pero en Eretz Israel, repito, que no es necesario decirlo, entonces si viene el esposo, hay que verificarlo. Entonces si dice que es falso, hay que certificar las firmas con dos testigos, ya sea los mismos testigos que digan, esa es mi firma, o ya sea dos testigos diferentes que vengan y digan, reconocemos que esa es la firma de nuestros compañeros. Así nos dice la Mishnah. Bien, la Gemara dice, Maitam, ¿cuál es la razón que Jajamim decretaron en diferentes circunstancias que es necesario decir Befanai Nechtav u Befanai Nechtav? En mi presencia fue escrito, en mi presencia fue firmado. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué Jajamim decretaron algo así? La Gemara trae dos opiniones. Y es importante que tengamos claras estas dos opiniones porque la Gemara a continuación va a estar hablando de estas dos y las clases a continuación vamos a estar hablando de estas dos.
Rabba Amar lefi she'en beki'im lishma. Rabba Amar lefi she'en edim metzuim lekaimo. Y antes de explicar, para no confundirnos, ambos son Rabba. Uno es con Hey al final, otro es con Aleph. Entonces, el con Hey aquí nos podemos confundir porque ambos son Rabba. Entonces, con Hey es Rabba, con acento al final, la segunda A. Y la primera es Rabba, con la sílaba tónica en la primera A. La fuerza en la primera, Rabba. Ok, entonces la primera opinión, que es Rabba, dice, Lefi she'en beki'im lishma. ¿Sabes por qué? Porque la gente en el extranjero no sabe, no son profesionales, no saben, no tienen el conocimiento de que el get tiene que estar escrito lishma, con intención especial de la esposa, de la mujer. Está escrito en la Torah, Vekatav la sefer keritut. Vekatav la es Vekatav la lishma, que es lishma, con intención para ella. No se puede agarrar un get impreso y dárselo a ella. Tiene que ser escrito, y el sofer, el escribano, antes de escribir, ¿qué tiene que qué? Tiene que decir, lo estoy escribiendo con intención de mi mujer. Tiene que estar escrito con intención de ella. Y como en la diáspora, en el extranjero, no sabían esa halajá, entonces puede ser de que el get es ¿qué? Pasul. Entonces, si es pasul, no podemos divorciar. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? Tiene que decir, en mi presencia fue escrito y firmado. Y cuando él da ese testimonio a esta gente, le van a preguntar de inmediato al bedín, ¿y fue hecho lishma? Porque él dijo, fue escrito y firmado. Ya que mencionó el tema, le van a preguntar el bedín, ¿y fue lishma? ¿Y él qué va a decir? Sí. Obviamente, sí. Y sí, lishma para la mujer. Entonces, cuando él va a decir que sí, ahí vamos a saber de que fue escrito lishma. Entonces, otra vez, ¿por qué se necesita cuando hay algo extranjero, befanay nechtam? Porque en el extranjero no son profesionales en la salahot del Gitín en el tiempo antes de la Gemara, y no sabían que se tiene que hacer lishma. Entonces es importante que el mensajero nos diga, el shaliach, que fue escrito enfrente de él y firmado enfrente de él. Y así, ¿qué va a pasar? Le vamos a preguntar, le está dando papaya al bedín, como dicen aquí, para que le pregunten, ¿y fue escrito bien? ¿Fue firmado bien? ¿Fue escrito lishma? ¿Fue firmado lishma? ¿Y él qué va a decir? Si es que sí, va a decir que sí. Entonces ahí va a estar lishma, y va a estar todo kasher, y va a estar todo perfecto. Si dice que no, pues no va a estar bien. Esa es la razón que se necesita decir, ¿según quién? Rabá, con la hey. Porque no, en la diáspora no hay profesionalismo de lishma. Segunda opinión, Rabba Amar, ya la leímos, Lefi she'en edim metzuim lekaimo. Rabba dice, no, en verdad, también en el extranjero, la gente sabe las halajot. Pero tengo un problema. Como mencionamos en la Mishnah algo, puede ser que el esposo, después de que ya divorció a la mujer, va a decir y va a mandar a alguien a decir que el get es ¿qué? Falso. ¿Qué tienes que hacer? Certificar las firmas. ¿Y cómo se certifican las firmas? Dos opciones. O que vengan los mismos firmantes y digan, nosotros firmamos. O que vengan testigos que conocen a los firmantes y digan, conocemos a los firmantes y nos consta que esa es la firma. Pero, ¿qué pasa si el get lo traen de fuera del extranjero a Israel? Y viene después el esposo y en Israel saca un mal nombre sobre el get. ¿Cómo vas a certificar el get? Los testigos que firmaron el get, ¿dónde están? El extranjero. Y los que conocen a los firmantes, ¿dónde están? El extranjero. Venedi metzuim, no hay testigos para reconocer ven shayarot metzuyot. Y las caravanas que traían a viajeros a Israel eran poco frecuentes. Entonces no podíamos encontrar dos testigos en Israel que reconozcan las firmas de los compañeros en la diáspora, en el extranjero. Entonces, por eso Jajamim decretaron y vinieron y dijeron que es importante que el mensajero cuando lo trae, que diga y aclare befanay nechtam, enfrente de mi hombre, mi presencia fue escrito, mi presencia fue firmado, y así básicamente él está certificando el get y no el problema futuro. Esa es la razón que se necesita decir befanay nechtam según la segunda opinión de Rabba. ¿Está claro o no está claro, señores? Está claro. Dice la Gemara. La Gemara más adelante va a preguntar que normalmente se le tiene que creer a ¿cuántas personas? 2. Entonces, según esta opinión, que es para certificar, muy bien pregunta Eduardo, que es un testimonio, para que después el esposo, si dice que es falso, no le creamos, necesitas 2 testigos. Entonces, ¿cómo le crees al mensajero? Vamos a ver eso más adelante. Hazaku Baruj. Dice la Gemara Mai Benayu. ¿Cuál va a ser la diferencia lógica entre las dos opiniones? ¿En qué casos? Dice la Gemara Ika Benayu de Atuyu Betre. Primera diferencia va a ser cuando los mensajeros no es un mensajero, sino son 2 mensajeros.
que vienen a Israel y lo traen. En este caso, según la primera opinión, van a tener que decir también que Befanei Nechtam, porque todo el problema es que yo sospecho que no fue escrito Lishma. Entonces aquí también sospecho, entonces tienen que decir para aclararnos que fue escrito Lishma. Pero según la segunda opinión, que el problema es para que no, porque puede ser de que eventualmente el esposo venga y diga que es falso y no voy a tener a dos personas que certifiquen. Aquí, como lo trajeron dos mensajeros, sí voy a tener dos mensajeros en donde aquí que certifiquen. Entonces no va a ser necesario que digan en este caso, según Raba, según la segunda opinión, Befanei Nechtam. Primer caso que hay diferencia. Segundo caso que hay diferencia, Inami, mi Medina le Medina Beret Israel. ¿Qué pasa si se entrega un get de una ciudad, de una provincia a otra provincia en Eretz Israel mismo, dentro de Eretz Israel? Yehudá a Galil, muy bien, de Yehudá a Galil o viceversa. Según la primera opinión de Rabá, que es por Lishma, eso nada más en el extranjero no sabe Lishma. Pero en Israel, que todos saben las halajot bien, no es necesario decir Befanei Nechtam. Aunque de Yehudá a Galil no hay Shearot Metzuyot tampoco, no hay gente que va en caravanas muy frecuente, y puede ser que diga falso después. No, según Rabá el problema no es falso, el problema es que Lishma, y dentro de Israel es Lishma, entonces no es necesario decir Befanei Nechtam. Y según Rabá, según la segunda opinión, que el problema es que sospechamos que el esposo eventualmente diga que es falso y no tengan cómo certificar. También aquí sospechamos que diga falso y no tengan cómo certificar. ¿Por qué? Porque las caravanas que traían a viajeros de Yehudá, Galil y viceversa dentro del mismo Israel también eran poco frecuentes. Entonces en este caso, según esta segunda opinión de Rabá, sí se va a necesitar decir que Befanei Nechtam. Y tercera diferencia, Inami, Beotá Medina Bimdina Tayam. Próximo caso va a ser cuando hay un mensajero que trae un get que le envía el esposo, que se encuentran en la misma provincia en el extranjero, de una ciudad a otra ciudad en la misma provincia. ¿Ok? Según Rabá, ¿qué se encuentra dónde? Se encuentra en el extranjero, no saben Lishma. Si no saben Lishma, se necesita decir que Befanei Nechtam. Sin embargo, según Rabá, según la segunda opinión, que en este caso se encuentran en la misma provincia, y todo el problema era que eventualmente el esposo venga y diga que es falso, y si es falso no tenemos dos testigos después para certificar, ¿no? Como está en la misma provincia, siempre hay gente viajando de un lugar a otro lugar en la misma provincia. O sea, aquí si eventualmente el esposo viene y dice que es falso, traigan a dos testigos y lo reconocen, o seguro se conocen ahí, porque hay gente que está viajando en caravanas frecuentemente. Entonces en este caso, según la segunda opinión, según Rabá, no va a ser necesario decir que Befanei Nechtam o Befanei Nechtam. Mi presencia fue escrito, mi presencia fue firmado. Entonces aquí están las tres diferencias que pueden surgir entre estas dos opiniones. Dice la Gemara, Ule Rabá de Amar Refishen Bekim Nishma, Libae 3, mi idea a Kole Dios Sheba Torah. Pregunta la Gemara, o mejor dicho, pregunta Eduardo. Una pregunta muy fuerte, según Rabá, que tú me dices que cuando el mensajero dice Befanei Nechtam, es porque sospechamos que no está escrito Lishma. Entonces él tiene que atestiguar que fue escrito en su presencia y le van a preguntar, ¿fue escrito Lishma? Él va a decir sí y listo. Pero un segundo, está dando un testimonio. Para un testimonio, ¿por qué le crees a una persona, a un mensajero? Deberías de creerle a ¿cuántas personas? Mínimo dos testigos, dos edim. ¿Cómo le crees a una persona? Como en cualquier testigo en general de la Torah, cualquier testimonio en la Torah que necesitas, ¿cuánto? Dos. Dice la Gemara, no, Edehaneman Beisurin. Responde la Gemara, no en todos los testimonios de la Torah se necesitan dos. En temas monetarios se necesitan dos. Pero en Isurim, en prohibiciones, se le crea uno. Por ejemplo, una persona que dice, ya le saqué terumá, le saqué el diezmo, le saqué maaser, ¿se le cree o no se le cree? Se le cree a una persona, porque es un tema de prohibición. Es una prohibición comerlo, entonces una persona te puede permitir esa prohibición. Shejitá, una persona hace la shejitá, ¿le crees a una persona? Claro que le crees a una persona. Una persona te invita a su casa a comer. ¿Puedes ir a comer a su casa? ¿Pero por qué no hay dos testigos que es kasher? ¿Por qué? Porque le crees a una persona. Entonces aquí también es un tema de prohibición y por lo tanto se le cree a un solo testigo. Y entonces cuando viene el mensajero y dice que es Lishma, se le cree porque es un tema de prohibición, permitirla la prohibición que tenía de casarse con otra persona. Sin embargo, pregunta la Gemara, todavía no me cuadra. Eimor de Amrir en el Haneman Bisurin, Kegon Hatija Safek Shel Heles Safek Shel Shuman. De lo Itchazek Isura, Aval Haja de Itchazek Isura, de Shetish, Have. Dabar Sheba Erba, ven Dabar Sheba Erba, Pajot Mishnaim. Pregunta la Gemara, dos preguntas, no me cuadra. Todo lo que decimos que se le crea un testigo en temas de prohibiciones es cuando previamente no teníamos una prohibición segura. Por ejemplo, tengo un pedazo, para el tema de kashrut, tengo dudas si es sebo o si es grasa, que es muy similar. Sebo es prohibido, grasa es permitido. Le preguntamos a un testigo que él sabe, porque él sabe dónde vino, y un testigo viene y te dice, no te preocupes, es grasa. ¿Se le cree o no se le cree?
Se le cree. ¿Por qué se le cree? Porque nunca te constaba sobre este pedazo que previamente era cebo. Nunca había una hazaká, un ithazé, ¿cómo se dice? No había previamente sobre este pedazo algo prohibido. Siempre fue duda, entonces viene un testigo y te soluciona la duda. Pero aquí, ahorita van a entender un poquito mejor, pero aquí la mujer previamente estaba seguro casada. Seguro era shetir, seguro estaba prohibida. Y a través del testimonio de este mensajero tú quieres permitirla. ¿Quién te dijo que ahí se le crea un testigo? Te repito, puede ser que todo lo que se le crea un testigo es únicamente cuando nunca había una prohibición segura. Si no era duda, y se le crea un testigo para solucionar la duda. Pero aquí que ella estaba prohibida seguro, ¿por qué? Porque estaba casada seguro, y ahorita queremos permitir esa seguridad, esa prohibición segura, puede ser que en ese caso no se le va a creer a un solo testigo. Primera pregunta. Y segunda pregunta, que esto, aunque es prohibición, pero es una prohibición relacionada con Davar Sheva Erba. ¿Qué es Davar Sheva? Es cualquier cosa relacionada con divorcios y matrimonios. Es llamado Davar Sheva Erba, ¿sí? O sea, aunque es una prohibición que tiene que ver con Davar Sheva Erba. Y Davar Sheva Erba, Surah Arayot y demás, en Davar Sheva Erba, Pajot Mishnaim, siempre se necesitan, ¿qué? 2 testigos. Para casarse, para Kiddushin, ¿cuántos testigos necesitas? 2 testigos. ¿Por qué Davar Sheva Erba? ¿Y dónde lo aprendemos? Davar mi mamón, lo aprendemos en temas monetarios. Dice la hermana, no me cuadra. Entonces vuelve la pregunta otra vez, ¿por qué se le cree a este mensajero? Dice la Gemara entonces lo siguiente: Rov bekiimem, vafilo Rabbi Meir de Chai Shlemiuta, stam safra de daine migmar gemire, verabbanano de atzruch, veaja mishum iguna akilu barabbanan. Dice la Gemara, no te voy a explicar, en verdad, la mayoría del pueblo de Israel, inclusive en el extranjero, otra vez, repito, también según la opinión de, ¿qué estamos nosotros hablando? Según la opinión de ¿quién? De Rabá. ¿Qué dice Rabá? Lefi Shen Bekim, que en el extranjero no saben la halajá del Ishma. Dice la hermana, no entendiste bien lo que me refería. En verdad, en el extranjero, la mayoría de las personas saben que un get tiene que ser escrito el Ishma. La mayoría. Solo hay una minoría que no sabe. Y normalmente siempre vamos según la mayoría. Entonces no necesitamos en verdad ni testimonio. Y también según Rabbi Meir, que Rabbi Meir dice que siempre hay que sospechar a la minoría, aquí no hay que sospechar. ¿Por qué? Porque aunque la minoría no sabe, pero ¿quién escribe el get? No esa minoría. ¿Quién escribe el get? Un escribano de los jueces, un jajam, una persona que sabe hacerlo bien. Y esa persona seguro lo saben todos. Entonces, en principio, también según Rabbi Meir que sospecha la minoría, aquí no tiene lo que sospechar. Entonces, en verdad, ¿cuál es tu problema aquí? ¿Cómo él va a dar un testimonio? Es solo una persona. Respuesta, en verdad no se necesita un testimonio aquí. Porque en verdad es lishma, la mayoría saben, y también según Rabbi Meir que sospechamos la minoría, todos los escribanos sí saben. Entonces, ¿por qué se necesita un testimonio? Dice la Gemara, Jajamim dijeron, ¿sabes qué? Aún así pedíamos un testimonio. ¿Por qué? Porque aunque los escribanos saben y lo van a hacer lishma, pero puede ser que este get que está viniendo de fuera, este get que está viniendo del extranjero, este get que está enviando el esposo a la esposa a través del agente, el mensajero, no lo mandó a escribir él, lo encontró en la basura. Y tenía en el get los mismos nombres que él y su esposa. Él se llamaba Reuben, su esposa se llamaba ¿qué? Sara, se llamaban igualitos. Dijo, ¿sabes qué? Voy a darle ese mismo get. No me cuesta nada, le voy a dar todo, está igualito, todo perfecto. Esa es la sospecha que tiene Jamín, porque no hay duda que si lo escribe una persona, no hay duda que ¿qué? Que lo hace el Ishma. La sospecha es un tema de Jajamim que tiene miedo que de repente puede ser algo muy lejano, que encuentre un get del esposo en la basura, o en la calle, o en una carpeta, no sé qué, y diga, igual que yo y mi esposa. Voy a agarrar ese para usarlo con mi esposa. Por eso tiene que venir el testigo, el shaliach y qué, y decir, no lo encontró en la basura. Befanai nechtab y befanai nechtam. En mi presencia fue escrito y en mi presencia fue firmado. Y por eso también se entiende, según Rabá, la primera opinión, ¿por qué no tiene que decir en mi presencia fue escrito y firmado lishma? Ese es todo el propósito. La respuesta es, ¿por qué no? Porque el lishma seguro fue escrito. El problema es que puede ser que lo encontró ¿en dónde? En la calle. Entonces si él dice que fue escrito en su presencia o firmado en su presencia, el escribano seguro le hizo lishma, no necesitamos más saber de eso. Así no dice la Gemara. Entonces para eso se necesita. Pero si esa es la sospecha, ahorita tenemos un problema. Si Jajamín sospechan en algo, la solución de una sospecha es, todo lo que Jajamín soluciona es similar a lo de la Torá. Una vez Jajamín quieren sospechar un caso, para solucionar eso tiene que solucionarlo igual que la Torá soluciona una sospecha. ¿Y cómo la Torá soluciona la sospecha? Con 2 testigos. Entonces vuelve la pregunta, ¿por qué no 2 testigos? Dice la Gemara, ya que de por sí no sospecha nada más de Jajamín, aquí hay un tema de igún. ¿Qué significa igún? Igún significa una mujer que está restringida o retenida. ¿Qué significa aguná? ¿Qué significa aguná? Que no tiene un get y está sola y no se puede casar con nadie. Está retenida, restringida, no se puede casar con nadie. O sea, aquí esta mujer se va a quedar ¿qué?
Si tú vas a necesitar 2 testigos, se va a quedar muy difícil traer 2 testigos sobre esto. Si de fuera, del extranjero, muy difícil. Se va a quedar restringida y retenida. Por eso Jajamim fueron permisivos en esto, permitieron este tema y dijeron que es suficiente uno. Pero obviamente todo, ¿por qué? Porque es midoraitá, no hay ningún problema. Solo Jajamim tienen una sospecha pequeña, ¿sabes? Que ya que los mismos Jajamim tienen un problema, ellos mismos pueden decir, podemos ser permisivos por tema de Igún y decir que un solo testigo se le cree. Sin embargo, la primera pregunta, ¿hay kulahu jumbrau? De imatzrahat letre, lo atibal me'arer leu pasile, had atibal me'arer u pasile. Dice la primera pregunta, pero eso no es ser permisivos, eso es ser más estricto, eso es ser peor con ella. Y eso es lo que muchas veces en la vida queremos ser permisivos, pero ese permisivo que hacemos nos sale peor, nos cuesta más caro. Entonces aquí la primera pregunta, cuando tú eres permisivo y le permites que creerle a un solo testigo, a un solo mensajero, le estás perjudicando. ¿Por qué perjudicando? Porque si tú le crees a ese testigo, perfecto, pero cuando venga el esposo y diga que el get es falso, es 1 contra 1. Tú no puedes decir al esposo no te creo, porque nada más hubo un testigo. Sin embargo, si vienen 2 al principio y eres estricto y le pides 2, de verdad estás siendo permisivo con ella, estás ayudando. ¿Por qué? Porque después si el esposo viene y dice que es falso, no le vas a creer. Entonces, en verdad lo ideal es tener ¿cuántos? 2, para que después no tenga problemas a futuro. Entonces no está siendo permisivo, está siendo permisivo, pero está perjudicando a ella. Dice la hermana, no hay problema. Inclusive si viene el esposo, no va a haber problema si tienes un solo testigo. Porque ¿qué van de amar mor bifnei kama notnola? Rabbi Yohanan ve Rabbi Haina, had amar bifnei shaim ve had amar bifnei shelosha, meikara medek dayek velo ati leoroi nafshe. Dice la hermana más adelante, vamos a ver en página 5, ¿sí? Que cuando el mensajero le entrega, el agente, el shaliach, le entrega el get, el acta de divorcio a la mujer, no se lo entrega así enfrente de nadie, se lo entrega enfrente de testigos. ¿Cuántos testigos? Vamos a ver una discusión más adelante. Si son 2 testigos, una discusión de Rabbi Yohanan y Rabbi Haina. Si son 2 testigos o 3, vamos a ver cuál es la razón de cada uno más adelante. Pero ya que lo tiene que hacer enfrente de otras personas, el shaliach, el agente, va a estar bien pendiente de lo que está haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque si no, le van a sacar un mal nombre 2 o 3 personas. O sea, no es que se lo está entregando a la mujer y nadie está viendo. Están viendo 2 o 3 testigos, ¿sí? Entonces, él se va a fijar muy bien de que cuando está escribiendo el get el esposo y cuando está recibiendo de él, se va a dar cuenta, le va a preguntar 1000 veces, ¿tienes voluntad de darle el get? Hasta que no escuche de él 1000 veces que sí y que lo quiere hacer, él no va a entregar, no va a hacer la mensajería, no va a ser agente de este get, ¿sí? Porque al final se va a perjudicar a él, va a quedar él el malo. Entonces, por lo tanto, él va a estar seguro que tiene voluntad. Y si tiene voluntad, nunca el esposo va a venir a sacar un nombre que es falso, porque se aseguró de que él quiere darlo. O también podemos decir inclusive que inclusive si viene el esposo a decir que es falso, no se le va a creer. ¿Por qué? Porque el hecho que el mensajero lo está dando enfrente de 2 o 3 testigos, eso nos demuestra que el mensajero se cuidó mucho y fue muy minucioso con este tema y seguro está diciendo la verdad. Y si el mensajero dijo, aunque es solo uno, tiene mucha razón para creerle a él. ¿Por qué? Porque lo está dando enfrente de 2 o 3 personas. No tiene por qué mentir. Tiene por qué cuidarse para que no salga un mal nombre. Entonces, aunque se venga el esposo, eventualmente digas que es falso, no se le va a creer en este caso. Entonces, ¿cuál fue la pregunta? ¿Eres permisivo pero estás perjudicando? No, soy permisivo y no lo estoy perjudicando. Porque no soy permisivo y le creo a este testigo, estamos seguros que él tiene la razón y no va a venir el esposo a decir que es falso. Y también si viene no le vamos a creer. ¿Por qué? Porque seguro él está diciendo la verdad. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.